vamos a tomar contacto, como es habitual, semana a semana con el doctor Gerbe Cuba García. Él es médico analista en política salud pública, comentarista de opinión en el portal de Montonero y también comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Gerbe Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de comentar sobre un tema que está vinculado al sector salud, cuál es su especialidad, la emergencia sanitaria, el dengue y el enfoque comunitario, no puedo dejar de lado lo que está pasando en el país, ¿no? Y lo más inmediato es lo que ocurrió anoche, ¿no? La Presidenta de la República anunció, ¿no?, el retiro del embajador de nuestro país en México, hecho que ha sido oficializado, ¿no? Pero también en medio ya de toda esta situación generada en los últimos días por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y parece ser que tenemos que prepararnos para lo que vendrá en los próximos días, ¿no? Conociendo un poco el temperamento, la manera como actúa, ¿no?, el nivel de posicionamiento mediático que intenta todos los días el presidente de México. La respuesta no va a demorar. El lunes con seguridad en sus conferencias habituales va a tocar el caso peruano, ¿no? Pero ya desde la mirada de la decisión del gobierno, ¿cómo usted mira este tema? Mire, creo que el gobierno de Dina Boluarte, eh, con una legítima sucesión constitucional, ha empezado a afirmarse más progresivamente. Y como es natural, cuando existen conflictos, tiene que haber una polarización. Recuérdese usted que siempre el presidente de la República en el Perú, y eso es tradición, digamos, siempre desde las campañas electorales oraliza. Y a veces los partidos políticos que están al interior, hacerles una polarización interna, los levantas, digamos, los haces mediáticos a los candidatos internos, y a veces los gobiernos prefieren polarizar con políticos extranjeros. Es el caso más notorio que recordemos fue cuando el expresidente Alan García polarizó con Chávez. No polarizó con los partidos afines a Chávez en el Perú, sino señaló claramente a Chávez que no se inmiscuya en los intereses, que no ingiere en la política interna de nuestro país. Esto, en buena cuenta, es lo que ha ocurrido ahora con el tema de México, porque ya había una injerencia progresiva. Más bien la queja que había es que la presidenta Dina Boluarte no tomaba las acciones drásticas e inmediatas en el momento que comenzó la agresión contra el Perú. Creo que esta respuesta es tardía, porque ha ido creciendo en intensidad por parte del gobierno de México, y que esto quizá no hubiese llegado a tanto si desde el inicio el Perú hubiese marcado la cancha directamente con México y con otros gobiernos que al final, como es natural, cuando ven la medida drástica del Perú, es probable que no continúen con la línea que ha hecho que hace el presidente López. Por eso es importante la drasticidad de la medida, porque es obvio que cualquier acción que cometan los otros países que son de la misma égida ideológica, lo más probable es que el Perú tome la misma reacción, con el mecanismo, como se dice en modo popular, la plancha caliente. Si tú pones la mano en la plancha, te vas a quemar, si es que está caliente. O sea, eso es el fenómeno importante. Indiferente de las circunstancias que hagas, va a pasar lo mismo. Entonces, eso es una medida importante, disuasiva incluso para los otros gobiernos de América Latina, y además demuestra el control absoluto que tiene el gobierno sobre el poder dentro del país, porque esta medida ha sido muy saludada por diversos sectores del país, y además se ha puesto en evidencia notoria que las expresiones del presidente de México no se ajustan a la verdad, a los hechos históricos,
en consecuencia han sido falaces y por lo tanto la opinión pública, sobre todo interna e internacional, van a tomar nota sobre ese tema. Ahora, lo que preocupa en toda esta situación es la forma constante como distintos dignatarios, mandatarios en América Latina están centrando su atención en el caso Perú, ¿no? Pero con una distorsión marcada, con mala intención. Eso hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Probablemente en términos diplomáticos se trata de utilizar o manejar las formas, los espacios, los momentos, ¿no? Yo conversaba muy temprano con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores, y coincide con usted porque dice que ha sido tardía esta reacción, ¿no? Porque Exacto. no tenemos que mirar ahora, en estas circunstancias, ya que con esto queda zanjado el tema, muy por el contrario. Doble contrasencillo que el día lunes Andrés Manuel López Obrador, en sus habituales desayunos o conferencias de prensa que suele dar en Palacio de Gobierno en México, se va a referir al caso de Perú, ¿no? Entonces, ya no es un hecho aislado, responde a una ofensiva, pero muy particular. Usted ponía el caso de Alan García con Hugo Chávez Frías. Eran dos presidentes. Uno atacaba al otro y el otro devolvía la pelota, ¿no? Chávez a su estilo, 7 suelas utilizaba, ladrón de 7 suelas, García también le respondía, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy estamos viendo un conglomerado en la región. Entonces la gran pregunta es cómo respondemos, cómo salimos ante la comunidad internacional para demostrar que se hizo una sucesión constitucional, nos guste o no nos guste, ¿no?, dentro del marco de la Constitución. Mire, aquí hay un tema esencial. Un gobierno, cuando tiene un conflicto, tiene que polarizar su posición. ¿Cuál es su posición y cuál es la otra contraria que pone en riesgo la estabilidad democrática del país? Esto, en ese es tardío. Esto debió ser desde el inicio, cuando empezó el gobierno de Dina Boluarte, señalar la cancha y marcar cuál es cuál es la agenda política nacional e internacional que tenía el nuevo gobierno. Esto, como recordará usted, lo hemos conversado varias veces, como un error en su estrategia, y que ha concluido lo que ha concluido anoche en el mensaje a la nación que dio la presidenta Boluarte, pero también en la resolución que retira el embajador de México, de Perú en México. Pero esto, como le explicaba, tiene otra connotación adicional. Tiene una connotación hacia el interior del país, ¿no es cierto? Y tiene una connotación hacia afuera. Hacia el interior, los grupos que se sienten respaldados por el gobierno de México ya están, como se dice, en un proceso de aceptación de la realidad debido a la sucesión constitucional. Y los países extranjeros se dan cuenta de que el gobierno peruano tiene el control absoluto de su territorio y de su posición en el concierto internacional y que no le va a ser fácil ingerir nuevamente en el país. Es probable que López mañana, pasado, tarde y noche pueda seguir hablando contra el Perú, pero los fueros internacionales van a ser los espacios en que el Perú se va a defender. Pero ya en el tema México ha quedado saldado, porque el gobierno de México ha cometido un abuso total en la relación internacional. Primero, se siente él en la potestad de hablar por la Alianza del Pacífico y decir, señor, no me gusta ese gobierno, es un gobierno espurio, no le voy a dar lo que le corresponde, que es la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Y en segundo lugar, no me gusta el gobierno, es un gobierno que, con una mentira histórica, se solidariza con el golpe dado por el expresidente Castillo al Perú y lo defiende e inclusive pide su libertad. Todos estos mecanismos distorsionan la relación sana que debe haber en el mundo contemporáneo. Pero hay algo más adicional aquí. Estos temas van ligados a otras áreas que el Perú ha tomado y que me parecen sumamente importantes.
son los fallos del Tribunal Constitucional que ha habido estos días, que refuerzan de alguna manera la autonomía del país. Y el otro tema son las medidas que se han tomado al interior de las universidades en el país, que esto es importantísimo, porque todos sabemos el gran rol que cumplen las universidades en el debate político a nivel nacional. Y por otro lado, también hay que señalar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales ha sido, a partir de todo este engranaje final, han sido impecables, en el sur sobre todo, a pesar de que mucha gente reclamaba mucha más fuerza, etcétera, pero en modo progresivo ha ido encapsulando este movimiento insurreccional a tal punto que en modo progresivo el país va tornando a la calma en el sur del Perú. Pero por otro lado vemos otros aspectos, como por ejemplo el Carnaval de Cajamarca, que ha congregado más de 70.000 turistas con un gran movimiento económico de esa región, y vemos también progresivamente cómo se desenvuelve la economía en nuestro país progresivamente. Y ahí viene el otro tema, que el Congreso de la República le ha dado facultades legislativas al Poder Ejecutivo para gobernar, para promulgar leyes, decretos legislativos en materia económica, de impuestos, etcétera, que son aspectos muy importantes que ha reclamado el gobierno y que son también consecuencia del diálogo que hizo la presidenta Dina Boluarte con los partidos políticos en el Congreso, porque eso le da al gobierno el respaldo político que requiere para gobernar. Doctor Cuba, yo quiero volver un poco al plano externo, porque sí me preocupa, porque en otros momentos, en otras situaciones, si hubiera ocurrido esto, los países de la Alianza del Pacífico hubieran fijado su posición, pero acá no. Acá todos están contra el Perú. Y ese es un hecho muy peligroso. Este es un hecho que invita ya no solamente a echarle una mirada, bueno, pues retiramos el embajador de Perú en México, mañana se puede tomar otra decisión muy parecida, ¿no? El problema es cómo se están estableciendo estas relaciones ya no diplomáticas, sino políticas contra el país. Ese es el gran problema. Lo que sucede es que nuestra Cancillería tiene que ser creativa en varios aspectos, pero la principal de ella es el establecimiento de los nuevos bloques políticos en América Latina. Y aquí hay que señalar con toda claridad. Hay una reconfiguración de los bloques políticos en América Latina. La Alianza del Pacífico, que en su momento fue la alianza que generó el bloque de la economía de mercado, que era Chile, Perú, Colombia y México. Esto era una alianza sólida en la economía. Las economías más sólidas en América Latina. Más sólida de América Latina. Sin embargo, ha habido una distorsión en su composición debido precisamente a la elección de gobiernos que tienen otra mirada ideológica. Por lo tanto, ahí hay una reconfiguración. Aquí hay una mirada geopolítica, entonces ya. Pues. Claro, aquí hay una reestructuración de los bloques, y eso tiene que ver la Cancillería. La Cancillería no nos puede dejar aislada la Cancillería, tiene que ver quiénes son los gobiernos afines, cómo reestructura sus relaciones internacionales, cómo mejoramos nuestro libre comercio, porque nuestra economía en el Perú es sólida y es abierta. Tiene esas dos características, es sólida y es abierta. No podemos nosotros entrar con países que proponen exactamente lo contrario. Entonces, eso es lo que es la nueva diplomacia del Perú, y por supuesto, creo que a fuerza de las circunstancias, a fuerza de los golpes, el Perú va a tener que ir construyendo poco a poco sus relaciones internacionales. Pero acá veamos otro aspecto, que este proceso insurreccional que ha habido en el país, este golpe de Estado que proponía instituir una nueva asamblea constituyente desde la calle, esto tenía era atizado desde fuera. Y desde dentro, pero sobre todo desde fuera, como ahora lo vemos con mayor nitidez, digamos, transcurrido el tiempo. Y aquí se genera un tema que creo que se ha entendido muy bien por la clase política peruana, porque ha habido términos que han confundido la opinión pública.
El primero de ellos, por ejemplo, que el Congreso de la República y el Gobierno de la República no son gobiernos legítimos. ¿Y por qué es ilegítimo, según ellos? Porque es impopular. Bueno, pues al revés, pues. Puede ser un gobierno impopular o puede ser un Congreso impopular, pero legítimo es, porque proviene de las urnas y del sistema democrático. Esa confusión de decir Congreso deslegitimado porque tiene poca aprobación es el enorme tráfico ideológico que hacen algunos sectores para tratar de confundir a la población. El otro tema es que el Congreso peruano y los gobiernos han pasado momentos impopulares. Recordemos nosotros en la época del expresidente Alejandro Toledo, que Toledo tenía menos de un dígito de aprobación y eso no fue óbice para declararlo ilegítimo, sino se dijo simplemente que era un gobierno impopular. Esto es importante. Por otro lado, también lo que hay que entender claramente es que el sistema electoral peruano actual es un sistema que de origen genera congresos impopulares. Porque al haber una dispersión del voto, con bancadas muy pequeñas donde nadie obtiene mayorías, generas en la práctica que los congresos que llegan no generen en la mayoría de la población una aceptación, digamos, o por lo menos generen disconformidad. Este tema tiene que conversarse porque no ha habido la estrategia desde los partidos políticos dentro del Congreso en generar alianzas explícitas. Porque si se hubieran generado, como ocurrió, por ejemplo, en el periodo que comentábamos, en el periodo de Alan García, alianzas explícitas. Señores, tales partidos han hecho una alianza para gobernar. Entonces, esas alianzas explícitas generan mayor cohesión social detrás del gobierno y del Congreso. Son temas que eso se tendrá que corregir en el futuro. Pero lo cierto el día de hoy es que hay una mayor cohesión social, hay una mayor colaboración entre los poderes políticos, el Congreso le ha otorgado facultades al Ejecutivo para que pueda proponer su plan de gobierno y ejecutar su plan de gobierno, y parece ser que la economía se ha restablecido, el dólar se ha apreciado, el sol se ha apreciado y otra vez los inversionistas comienzan a mirar con mayor seguridad sus inversiones. Y esto creo que es sumamente importante para el crecimiento económico del país. Doctor Cuba, y en el panorama ya interno, ¿cómo avisora usted el papel del Parlamento? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar, cree usted, las elecciones, el adelanto de elecciones? Mire, aquí vamos a hacer la primera pregunta, que van a responder los congresistas y que la población tiene que responderse. Si mañana fueran las elecciones obtenidas por el grupo insurreccional o por la izquierda que exige el adelanto de elecciones de modo inmediato, la respuesta es, ¿quién ganaría las elecciones? Y la respuesta es simple, la izquierda. ¿Y por qué ganaría la izquierda? Porque el trofeo de guerra de ellos ha sido logrado, el adelanto de elecciones. Toda la organización que han tenido, que inclusive han tenido, como ellos señalan, formas de lucha superiores, es decir, han ejercido cierto nivel de violencia, esos están organizados. Por otro lado, la derecha está diezmada. Mire, Avanza País no tiene candidato. Renovación Popular todavía está de alcalde su candidato presidencial. Fuerza Popular ha dicho que Keiko Fujimori no va a candidatear. APP tiene a su líder de gobernador regional. Y Acción Popular está cargando un serio problema de divisionismo interno y el tema del tema de los niños. Entonces, en ese escenario, con una enorme falta de liderazgo en el país, convocar a una elección inmediata genera pues una enorme suspicacia por lo cándido que se presentan aquellos que señalan que sería una salida democrática. No, esto sería una salida a la boliviana, donde se apuran elecciones para que otra vez retorne al gobierno el mismo partido que originó el caos. Por eso es que ese tema
lo van a tener que conversar muy bien los congresistas, y cada día se acepta más, a pesar de que no lo dicen, de que lo mejor es que la presidenta Dina Boluarte concluya su mandato y los actuales congresistas, que son legítimos, aunque impopulares, ¿no es cierto?, también concluyan su mandato. Porque además, cada día la misma población ha entendido que generar nuevas elecciones en las circunstancias en que está la clase política peruana, lo que va a generar más bien es inestabilidad, va a poner en riesgo las inversiones, van a caer las inversiones a mediano y largo plazo. Por lo tanto, esa es una discusión que se va a llevar a cabo y ya lo están tomando en cuenta los congresistas en el Congreso de la República. Por lo tanto, la pregunta que usted hace, ¿qué hará el Congreso? Lo más probable es que lo vea con cautela, o lo más probable es que estas ideas que he expresado yo a modo de interrogatorio de quién ganaría las elecciones si fueran inmediatas, ellos van a tener que darse cuenta que esa correlación de fuerzas permite más bien esa fragmentación que hay en el Congreso, generando buenas alianzas internas, podría darle muy buena gobernabilidad al Perú hasta el año 2026. Ahora, ¿y se puede controlar la calle en estas circunstancias? Ese es el otro problema. La calle, en estos momentos, ¿qué se ha visto? Ojo, se ha visto en la calle que el tema ideológico de la Asamblea Constituyente es muy incomprendido. Todavía. La gente no se ha dado cuenta de la gravedad del tema de la Asamblea Constituyente. Segundo lugar, cuando uno conversa con la gente y le dice, oye, pero ¿quién sería tu candidato? No tienen candidato. Y la misma gente dice, oye, pero no tenemos candidato, ¿por quién votaríamos? El tercer problema que existe actualmente con la calle es que hay reclamos pendientes. Y en ese sentido, creo que la propuesta hecha desde el Congreso hacia el Ejecutivo, otorgándole facultades al Ejecutivo para que haga todo un shock de inversiones en el país, sobre todo en el sur, focalizando por planes por cada una de las regiones, yo creo que va no resolver, porque no vas a tener población conforme. Por lo menos lo que tienes que pensar es tener población no desconforme, gente que esté dentro del marco constitucional, con sus legítimos reclamos, pero dentro de los cauces democráticos de la solución de conflictos. Yo creo que eso va a ser el tema, salvo que, como es natural, ocurran algún desbarajuste mayor en el gobierno. Mire usted, al Congreso de la República durante la semana pasada y la anterior le ha llovido parejo. Le han sacado el tema del buffet, han salido el tema, un congresista preso, el Lurigancho, ha habido comentarios destemplados de algunos congresistas, etcétera, pero la calle no protesta, porque la calle se da cuenta que eso es parte de esta estrategia de juego de poder que hay para generar mayor impopularidad al Congreso de la República para luego decir, ¿no?, el sinónimo, ¿no? Es decir, no es impopular, es no legítimo. Y ahí ya cae la democracia porque no me representa, no es legítimo y por lo tanto hay que se vayan todos. Ese tema, la población se da cuenta, la población no es tonta, porque sabe perfectamente que lo que ha habido es una lucha por regresar al poder político de parte del movimiento político que lo opó a Pedro Castillo en el gobierno. Doctor, nos quedan los últimos 5 minutos y esta semana usted ha escrito sobre el tema que tiene que ver con el dengue, emergencia sanitaria y enfoque comunitario, ¿no? Y esta semana justamente fueron declaradas en emergencia más de 53 localidades en 13 regiones por el tema del dengue. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se están tomando las medidas adecuadas o, como siempre, estamos fallando? Mire, aquí hay dos emergencias, para que la gente no se confunda. Una primera emergencia es la emergencia sanitaria por COVID, que el gobierno la ha prorrogado hasta el 25 de mayo. Eso es el COVID, eso continúa y probablemente continúe hasta que la Organización Mundial de la Salud levante el estado de emergencia a nivel mundial. Este es un primer tema. Pero el segundo tema es lo que ha pasado con el dengue. El dengue, como todos sabemos, los peruanos, es una enfermedad estacional y recurrente. Todos los años tenemos el mismo fenómeno de la aparición del dengue, y para esto, como es natural, y hay presupuestos que se asignan y hay actividades que se asignan en modo anual, digamos, para cada una de las regiones. Aquí la pregunta es si es que era pertinente o no que se declare en emergencia.
porque la declaratoria en emergencia implica la flexibilización de los procedimientos administrativos para la adjudicación directa, compras directas de bienes y servicios que se requieran, inclusive para el contrato de personal, sin los debidos concursos que se hacen para ello. Entonces, esto genera además un fondo adicional de dinero, que en este caso ha sido de 16.000, casi 16 millones y medio de soles, para que las regiones que ya tienen su presupuesto para luchar contra el dengue puedan mejorar, digamos, la lucha contra el dengue. ¿Cuál es la justificación? La justificación es que ha habido más de 9.000 casos de dengue, han muerto ya 15 peruanos, y en ese tema ese incremento, ¿no?, ha generado que el gobierno nacional intervenga a la región. Y aquí esa pertinencia tiene también algunos comentarios aparte. Por un lado, se señala que siendo una cuestión estacional y recurrente, teniendo los propios gobiernos regionales sus presupuestos para ello, que son presupuestos inmediatos para luchar contra la enfermedad, pero también son presupuestos que se dan para el medio inmediato y largo plazo, porque tiene que ver con intervenir aspectos importantes de la vida del ser humano, que son denominados los determinantes. Agua potable, que venga por tubería, ¿no es cierto? Que no haya al no haber agua potable en las casas, la gente acumula su agua en depósitos, que a veces no tienen tapa, vienen los mosquitos, se reproducen, una mosquita hembra se reproduce 200 mosquitos nuevos, y luego la misma población transporta sus mosquitos, porque los mosquitos no se mueven mucho de la cuadra, pero la población que se va, mueve sus mosquitos, difunde la enfermedad y se amplía el territorio. Agua. El otro es higiene. El otro es lavado, cepillado de los tanques de agua. El otro es los tanques elevadizos. Y así vamos a tener un enorme tema que son temas estructurales que requieren mayor inversión para luchar contra el dengue en el largo plazo. Pero en el corto plazo hay actividades inmediatas que son educativas, de comunicación, explicarle a la gente qué hacer, cómo tener los depósitos de agua, mirar exactamente los depósitos que se usan cotidianamente, limpiarlos, y los que son inservibles y que pueden servir de depósitos para los mosquitos, eliminarlos, etc. Entonces es un trabajo que viene con el municipio, que vienen con la sociedad civil, con los líderes comunales, y ahí viene lo que es el enfoque comunitario que habíamos conversado. Pero si eso no se realiza, tú vas a decir, vamos a llevarle más plata al gobierno regional a premiar su ineficiencia, a premiar lo que no se ha hecho. Sin embargo, hay un hecho político que podría justificar de alguna manera esta declaratoria de emergencia, que a mí, que yo veo siempre con reparos, porque estas declaratorias de emergencia a veces son proclives a la corrupción, al manejo poco juicioso de la cosa pública. Hay un tema político ahí. ¿El tema político cuál es? Que han culminado su mandato los gobernadores regionales y sus equipos de gestión, y entra un nuevo equipo de gestión, ha entrado en enero, y por lo tanto la experiencia de los nuevos que entran en estas actividades que son tan complejas puede tener problemas y pueden poner en riesgo a la población. Yo creo que más bien había que invertir en el acompañamiento y el aprendizaje, en la inducción de los nuevos funcionarios de salud de las regiones, para que no haya un bache pues entre el que sale con el que ingresa en detrimento de la población. Sin embargo, eso que es importante no está en el plan de acción que declara la emergencia sanitaria. Lo que está en el plan de acción es lo que hablábamos, dar un poco más de dinero para las actividades que de por sí ya cada gobierno regional tiene. Sí es importante, ¿qué cosa? Que se trabaje en modo comunitario. No hay forma de resolver el problema, sobre todo debido a las grandes falencias estructurales que se tienen en esta región, en estos 53 distritos, para poder resolver si no se trabaja con la comunidad codo a codo. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy reconocido, muy agradecido por esta comunicación cada sábado a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto. Un abrazo, señor José Hernández.
Un abrazo a todo el país también.